En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe, y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Vasijas llenas de Dios. Nuestra cita de hoy la encontramos en Efesios capítulo 5, verso 18. La palabra de Dios dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Este verso nos exhorta como creyentes a no dejarnos dominar por el alcohol, sino a ser llenas de la influencia y el poder del Espíritu Santo. En lugar de buscar placer en cosas que dañan, la Biblia nos anima a buscar el poder y la dirección de Dios para vivir una vida plena bajo la voluntad de Dios. Amadas, ¿cómo están? Gracias doy a Dios por permitirme una vez más estar con ustedes, trayendo su mensaje, su palabra, para ayudarles a estar firmes en la fe. Recordemos que el Espíritu Santo llega a nuestra vida cuando hay un nuevo nacimiento, como le dijo Jesús a Nicodemo, a través de la fe en Jesús. Leamos Juan capítulo 7, versos 37 al 39, y dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, como hemos creído en Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotras permanentemente. El Espíritu Santo nos es dado como un primer depósito del pago total o una garantía de nuestra futura glorificación en Jesús, como dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 1, verso 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, ¿qué significa ser llenas del Espíritu Santo? Significa cuando el Espíritu Santo nos permite como creyentes ser capaz de experimentar la presencia de Dios. Significa también darle a Dios el control total de nuestra vida, permitiéndole guiarnos, fortaleciendo nuestra alma, ayudándonos a crecer en carácter y usarlo para su gloria. Hermanas, cuando el Espíritu de Dios llena nuestro ser, adquirimos un impacto espiritual mucho más grande. Las personas que ven tu forma de vida o te oyen son tocadas y aún pueden haber cambios de vidas por medio de tu hablar y actuar. Esta llenura es una experiencia continua que requiere compromiso, obediencia y la disposición de permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotras y así poder experimentar su poder para vivir una vida de fe, amor, servicio, vida fructífera, sabiduría y discernimiento en la toma de decisiones bajo la voluntad de Dios. Pero para que esto suceda, es necesario obedecer los mandamientos de Dios y vivir en obediencia a su palabra. Para estar llenas y controladas por el Espíritu Santo, debemos primero vaciarnos de nosotras mismas, de todo lo pecaminoso que tenemos en el corazón, pecados que son evidentes y los que están ocultos a través del arrepentimiento, y eliminarlo de nuestra vida por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Hermanas, es muy importante la confesión, la aceptación de la redención ofrecida por Jesús y la necesidad de vivir una vida que sea conforme a la voluntad de Dios, alejándonos de la esclavitud del pecado. Leamos lo que dice Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Jesús nos promete justificación gratuita, perdón y limpieza por la gracia de Dios a través de Él al vaciarnos del pecado. Amadas, la llenura del Espíritu Santo viene sobre vasijas vacías, con el propósito de llenarlo de Dios y como consecuencia reflejar su carácter para su gloria. Debemos desear vaciarnos de nosotras mismas, ya que este es un acto de humildad. La llenura viene sobre vasijas vacías, hermanas, con una necesidad profunda de darle el control de su vida a Dios. El ser llena con el Espíritu implica darle a Él la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Luego, su poder se puede ejercer a través de nosotras para que lo que hagamos sea un fruto para Él. Entonces, el resultado caracterizado por el Espíritu es manifestado en acciones y virtudes que reflejan su carácter como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Jesús sabía que necesitaríamos de su Espíritu Santo para obtener estas virtudes esenciales para nuestra vida. Por ello, leamos Juan capítulo 14, verso 26, y dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Debemos estar totalmente entregadas al Espíritu Santo, que Él pueda poseernos por completo y en ese sentido ser llenas de Él. Ahora, no es solo el orar por ello lo que nos llena del Espíritu Santo. Es solo nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que permite la libertad del Espíritu para obrar dentro de nosotras. No obstante, el pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo, y la obediencia a Dios es lo que mantiene que estemos llenas de Él, aunque nuestra meta debe ser el ser llenas como se nos ordena en Efesios capítulo 5, verso 18. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotras permanecer llenas del Espíritu todo el tiempo. Cuando pequemos, debemos inmediatamente confesarlo a Dios y renovar nuestro compromiso de ser llenas y guiadas por el Espíritu Santo. Pablo en sus cartas nos afirma que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, pero también Él puede ser contristado por el pecado. Y nos advierte en Efesios capítulo 4, verso 30, y dice así: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El resultado de la separación con Dios a causa del pecado, su actividad dentro de nosotras puede ser apagada, como nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Cuando permitimos que esto suceda, no experimentamos la llenura de la obra y del poder del Espíritu Santo en y a través de nosotras. Pero, amadas hermanas, hay una buena noticia. Jesús vino al mundo en medio de nuestra escasez, para ser nuestra provisión. Él murió por nosotras y resucitó, venció al pecado. Su muerte fue nuestra entrada al trono celestial. Pero sabes, muchas veces lo olvidamos, nos quedamos estancadas y no podemos creerlo, porque miramos nuestra condición, miramos nuestro pecado de orgullo, rebeldía y desobediencia. Pero amadas, este estancamiento debe despertar la necesidad de vaciarnos, como dije antes, y buscar ser llenas del Espíritu Santo, porque la necesidad nos prepara para la llenura y para conocer más el poder del Señor. No cabe duda que Jesús no nos dejó solas con nuestra necesidad. Nos envió un guía, nos mandó a su Espíritu Santo, el principal maestro para nosotras en nuestro caminar, y esto es gracia. Lo vemos en Juan capítulo 16, verso 7, que dice así: Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanas, no importa cómo estemos, debemos vaciarnos y llenarnos de Él. Quizás tenemos un pasado no muy lindo, perfecto o limpio,
No tengamos vergüenza de creer que nuestro pecado es demasiado grande como para recibir el perdón. Entendamos que la sangre de Jesús es suficiente. No dudemos que Dios vendrá a llenarnos de Él. Él existe y quiere que vivamos controladas por su Espíritu y llenas de fe. Cuando hay falta de Jesús, la llenura se va apagando en nuestra vida. Es necesario dejar a un lado la incredulidad y con una actitud de pobreza de espíritu, pedir ser llenas de Él, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanas, también las distracciones alrededor nos impiden estar llenas de Dios. No podemos orar ni leer su palabra. Cualquier cosa que nos distraiga, debemos desecharlo para poder ser llenas del Señor. Pidamos a Dios que nos haga una rama fructífera, mujeres llenas de las virtudes, llenas del fruto de su Espíritu, como nos insta Pablo en su carta en Gálatas capítulo 5, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Las virtudes o el fruto del Espíritu Santo que mencioné anteriormente son de Jesús y como mujeres que lo amamos debemos tener una vida fructífera. El fruto es el resultado de la llenura de Dios que no aparece de la noche a la mañana, sino con perseverancia, siendo pacientes y obedientes a la palabra de Dios, viviendo en integridad y santidad. Para poder ser llenas, debemos estar quietas para escuchar su voz. Dios nos creó para ser llenas de Él y ser muestra de su amor. Jesús, en el Nuevo Testamento, cumplió lo que le prometió a sus discípulos, la llenura del Espíritu Santo. Esa promesa que cambiaría sus vidas y por consiguiente la nuestra. Leamos la orden de Jesús a sus discípulos en medio de su necesidad, en medio de la tristeza de que ya no estará más con ellos. En Hechos capítulo 1 versos 4 y 5 dice: Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanas, los discípulos estaban en gran necesidad. Ellos estaban llenos de temores. Algunos habían vuelto a su pasada vida. En medio de su necesidad, Jesús estuvo presente. Ellos creyeron por fe y obedecieron y se quedaron en Jerusalén como Jesús les dijo. Llegó el día. Todos los presentes estaban vacíos, había una necesidad de Él. Habían matado a su maestro, estaban tristes y angustiados, pero estaban unánimes, dice la Biblia, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo vemos en Hechos capítulo 1 del verso del 1 al 4, y dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos acá que los discípulos estaban en completa unidad y acuerdo, reunidos en un mismo lugar y con un mismo propósito. Al recibir la llenura del Espíritu Santo como lenguas de fuego, se llenaron de valor para anunciar el mensaje que Jesús dejó sea dicho. Pedro predicó con valor, los demás se enfrentaron a sus enemigos que los perseguían, fueron testigos fieles. Jesús les dejó un gran aliado con mucho poder. Se concretó lo que Él les había dicho antes en Hechos capítulo 1 verso 8 y dice así: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Amadas, los discípulos ya no fueron los mismos después de la experiencia en el aposento alto. Ellos obedecieron, se vaciaron de sí mismos y fueron poderosos en palabra. Y lo vemos en Hechos capítulo 13, verso 52, y dice así: Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Su mirada estaba en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Por otro lado, ¿recuerdan a Esteban? El primer mártir. Él fue un hombre lleno de Dios. Ya no tenía ninguna necesidad. Su vacío estaba suplido. Él había puesto su vida para Dios y tenía comunión con Jesús. Y él, al estar lleno, no le importó ser testigo fiel y ser apedreado por los judíos. Leamos lo que dice Hechos capítulo 7, versos 55 y 56. Y dice así: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanas, reflexionemos entonces. ¿De qué estamos llenas? Examinemos nuestro corazón y revisemos de qué estamos llenas. Luego debemos arrepentirnos de lo que impide su llenura. Quizás hay desobediencia, orgullo, incredulidad o tal vez distracciones. Seamos vasijas vacías de este mundo para lo que Dios nos quiera dar. No importa el pasado que hayamos tenido, vengamos a Él. El Espíritu Santo se deposita en vasijas nuevas y vacías. Como dice en Mateo capítulo 9, verso 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. La provisión de Dios en nuestra necesidad de ser llenas de su Espíritu Santo es beneficio para nosotras mismas y para los que nos rodean. Seremos de bendición al estar llenas de Él. El Espíritu Santo nos satisface a nuestro espíritu. Amadas, debemos tener esta necesidad de estar llenas de Dios día a día y continuamente. Al estar llenas de su Espíritu, seremos luz. Tendremos en nuestra boca la palabra de Dios y llena de virtudes. Para finalizar, las animo a ser como esa mujer virtuosa que se describe en Proverbios 31. Leeré el versículo 26, que dice así: Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Oremos juntas. Amado Padre, alabamos tu santo nombre y convencidas que oyes nuestra oración, es que te pedimos nos ayudes a ver nuestro pecado para poder vaciarlo de nuestra vida. A veces no nos damos cuenta por las distracciones y contristamos tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, por favor, te pedimos, a permanecer llenas de ti con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Vivir llenas del Espíritu Santo es mantener vacío nuestro corazón para llenarlo de sus virtudes. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.